Bien, ahora vamos a conversar sobre este libro, La Gran Alameda de la Soberanía Popular, de Seibo Editores, con su autor, Gabriel Salazar, Premio Nacional de Historia, en la que aborda que la ciudadanía rechaza a los partidos porque no creen en un 96% que estén cumpliendo y avanzando en materia comunitaria, que es un rechazo superior al del 4 de septiembre, el plebiscito. ¿Cómo está, Gabriel, profesor? Gusto de tenerlo acá en nuestro estudio de Mega Noticias Alerta para hablar de su libro. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, y todavía estamos bien, digamos, dispuestos a conversar sobre nuestra historia. Sobre nuestra historia y también sobre el proceso constituyente, porque esto aborda finalmente lo que ha sido un largo proceso por cambiar la Constitución. Usted habla de que en 11 ocasiones se ha intentado cambiar la Carta Magna, pero finalmente nos encontramos de nuevo con otro tropezón. Claro, porque en rigor, históricamente hablando, el gran problema de nuestra historia es precisamente que nunca hemos logrado construir el Estado que necesitamos y que queremos, y que la ciudadanía necesita, ¿eh? Porque siempre 11 veces se ha intentado y 11 veces ha fracasado. ¿Y por qué ha fracasado esas 11 veces? A tal punto que ahora estamos con 2 intentos por año. Claro, que fue la convención y ahora la comisión. Exactamente. El problema no está resuelto. Y yo creo que en esta oportunidad se va a resolver menos que nunca, porque es tal vez la segunda vez que la ciudadanía se deja absolutamente fuera del proceso, porque los políticos actuales calcularon muy bien, ¿verdad?, en toda la etapa, todos los monitos que ellos organizaron para que el proceso circule por dentro de ellos, ¿verdad?, dejaron cuidadosamente fuera a la ciudadanía en todos los ámbitos, ¿no? Incluso las universidades de Chile y Católica, que ofrecieron ellos trabajar con la ciudadanía para que las conclusiones que ellos sacaran conversando con la ciudadanía se las pasaran al comité de expertos, ¿no? En definitiva, le van a hacer un servicio al comité de expertos. No es un servicio tampoco a la ciudadanía. A la ciudadanía. Ahora, usted ha sido bastante crítico de este nuevo proceso, ¿cierto? Usted señala y habla de estas 12 bases constitucionales que son bases dictatoriales y también ha señalado con respecto a las críticas que se hicieron al proceso anterior, a la convención, de que se habla de que lo que se buscaba era refundar. Esa es una de las críticas que más se escuchó del primer proceso. Pero su reflexión es que precisamente cambiar la Constitución es un proceso refundacional, o sea, para eso es. Si nos puede explicar, digamos, esa reflexión que usted hace en este libro. Sí, yo estuve revisando cuidadosamente la manera en que se calificó el proceso constituyente anterior, digamos, de la Convención Constitucional, y una serie de adjetivos, ¿no? Porque muchos adjetivos, ¿no? La clase política chilena usa más adjetivos que sustantivos, que te fijas un poco, ¿no? El concepto de refundacionista es un adjetivo que alude al hecho de que los convencionales tenían intenciones de cambiar no solo la Constitución del 80, sino que cambiar la estructura general del Estado, del país, de todo, ¿no? Y una suerte de acusación refundacionista, te dicen. Algo negativo, maximalista. Pero justamente los procesos constituyentes son para eso, para cambiar la estructura del Estado, porque da la casualidad que Chile nunca ha tenido un Estado donde la ciudadanía se sienta cómoda, se siente interpretada y se siente representada. Todas las veces se ha construido un Estado sin participación ciudadana. De las 11 veces, 10 veces no ha habido participación ciudadana y por tanto la ciudadanía reacciona después exigiendo desde la calle, porque no le dan participación en ninguna instancia política. Ahora, eso es lo que vimos, ¿cierto?, en el estallido social. Claro, fue un pedido desde la calle, un pedido profundo, completo, todo. Ahí todavía no había gente de partido político, eran ciudadanos. Ciudadanos, ni siquiera divididos por clases sociales. No, fue absolutamente transversal. Toda es la la manifestación más grande de toda la historia de Chile, más ciudadana, más comprensiva, sin bandera de partido político, con banderas chilenas, pero más banderas mapuches todavía, viendo las fotos, ¿no? Y yo creo que fue un pedido profundo desde la calle, cambiemos todo. Porque no había un pedido específico para cambiar la Constitución.
Y ahora, querían cambiar todo, ¿no? claro, sí. ¿Y ahora qué pasó, profesor, con ese movimiento tan potente, tan grande? Usted dice el mayor que ha habido en la historia de nuestro país. ¿Qué pasó finalmente? ¿Se diluyó? ¿Cuáles son las razones? Porque incluso también usted en su libro habla, por ejemplo, de un diagnóstico de la CEP, donde señala que ahora Chile volvió a su estado de moderación y en pos de la seguridad ciudadana, de la seguridad. ¿Qué pasó con ese movimiento que vimos en las calles el 19 de octubre? Bueno, hay muchas posibilidades de analizar ese problema. Tal vez, para no hablar muy largo, ¿no? El más importante es el hecho de que como la ciudadanía fue siempre dejada en la calle cuando había que tomar decisiones importantes, porque las decisiones importantes las tomaron la clase política civil, la oligarquía, y a veces el ejército, con exclusión ciudadana. Entonces, hace 200 años que nosotros los ciudadanos hemos estado en la calle, ¿fija? Y nuestros pseudo representantes no nos resolvieron los problemas de fondo que queríamos que se resolvieran. Por ejemplo, no estamos industrializados. Somos de nuevo un país que exporta puras materias primas, como la época colonial. ¿Sí? Se destruyó toda industria, no hay intento de reconstituir la industria, ¿no? Hay pueblos enteros que perdieron su alma, por nombrarte uno, Ovalle, que está en el norte, que tenía una enorme maestranza ferroviaria, construían locomotoras, carros de ferrocarril, qué sé yo, y la clase obrera era el alma de ese pueblo. De un decreto, de un suácate, eliminaron todas las maestranzas, incluso las de San Bernardo, las 7 que habían, ya. Y esos pueblos quedaron en el vacío. ¿Cuál es su sentimiento? Entonces, no nos están, por el contrario, nos están resolviendo la fuente de trabajo que nos dio identidad y bienestar en cierto periodo. Entonces hay un descontento muy profundo. Y eso, claro, es un descontento que como no nos dan participación en el Estado, no participamos en ninguna parte. Si la única forma de participar que tenemos los ciudadanos es cuando nos llaman para elegir un representante a votar y para hacer una rayita en una cámara secreta, porque un voto es secreto, ¿no? Y rayita que se convierte después en un número que no lo interpretamos nosotros, lo interpretan ellos a su manera para elegir a alguien que nos hace una propuesta, una oferta. En el fondo elegimos de acuerdo a la oferta. No estamos decidiendo con un mandato. Oiga, usted lo designo para que me haga exactamente esto. Profesor, y en relación al movimiento de lo que hablamos, este descontento, ¿cierto?, que usted alude y que se escuchó el 19 de octubre, ¿ahora desapareció? ¿Sigue ahí esperando nuevamente volver a hacerse escuchar? ¿Cómo se lee eso? La que coordinó la última encuesta del CEP, el Centro de Estudios Públicos, sí, en diciembre, la encuesta salió en diciembre del año pasado, cuando presentó los resultados de la encuesta, dijo clarito al final, ¿no? En Chile se exagera mucho lo que llaman algunos la ley del péndulo. El péndulo, exactamente. Sí. Y aquí sin duda se exageró, dijo ella, que el péndulo ahora se cargó hacia la derecha, ¿no? Hacia la derecha. Como quien dice, la ciudadanía, y eso lo dijo también en una editorial importante en Mercurio, la ciudadanía eligió, digamos, el orden público, la democracia tradicional, ¿verdad? Todo lo que éramos antes. Eso se eligió el plebiscito, ¿cierto?, al ganar el rechazo. Es lo que se interpretó del plebiscito. Claro. Del plebiscito. Péndulo hacia la derecha. Por tanto, el pueblo va a retomar el viejo camino tradicional de una democracia dominada por la clase política, ¿verdad? Que no cambia nada profundo, ¿no? Solamente acomoda por aquí y por allá para que todo siga más o menos igual. Pero ese es un error muy grave, y estoy de acuerdo con Carmen Le Foulon, que es la que presentó la encuesta, que es un error pensar que el péndulo se cargó con esa votación a la derecha. Yo que estoy trabajando por abajito, no en un sentido de partido político, sino como historiador, me doy cuenta que la gente sigue reflexionando, sigue descontenta. La misma encuesta del CEP reveló que la gente sigue descontenta, sigue el rechazo un 96% de la clase política. Es altísimo. Y es esa misma clase política, claro, la que finalmente llega a este acuerdo por un nuevo proceso constituyente. Y la pregunta es cuán legítimo es este proceso nuevo. No tiene ninguna legitimidad, obvio, obvio.
Si los políticos leyeran, claro que siempre en los diarios sale una línea flaquita, ¿no?, que apenas se lee, ¿eh? Opinión de la ciudadanía sobre la clase, 96% de rechazo. Pero nadie lo lee, nadie lo destaca, nadie lo comenta. Yo que estoy atento a esas cosas sí lo comento, porque 96% de rechazo para una gente que ahora quiere por sí misma y por sí sola, digamos, imponerle al país un proceso constituyente y lógico, una constitución que ellos van a elaborar. Eso es dictadura. Ahora, con respecto a este diagnóstico que hace CEP, ¿cierto?, el Centro de Estudios Públicos, dice que este péndulo ahora, claro, se corre desde la izquierda con el estallido social, etcétera, y vuelve a ser lo que era Chile antes del estallido, es decir, más moderado, más preocupado por la seguridad. ¿Cómo observa usted, en base también a ese diagnóstico, lo que hemos estado viendo hoy en día en la contingencia, con el tema particularmente de los carabineros, donde hemos visto también un cambio de opinión, de actitud, incluso del presidente Gabriel Boric? Bueno, hay varias cosas allí, ¿no? Lo primero, diría yo, es que los historiadores sabemos que en la historia hay procesos que se ven, que se pueden sacar fotografías, que hace la delicia a los periodistas. Claro, es lo más inmediato, por así decirlo. De los canales de televisión, pero hay procesos profundos que no se ven, que no se huelen, que no se pueden fotografiar. Y son esos los que valen. Por eso por ahí un intelectual llamó a estos procesos profundos, invisibles, inaudibles, pero reales, le llamó los topos o el viejo topo de la historia. El topo va avanzando, ¿se casi sin... En la oscuridad. En la oscuridad, casi ciegamente, pero avanza, porque va ofando, va avanzando. Y ese topo de la historia, me acuerdo que tiempo atrás me hicieron una entrevista aquí mismo con la periodista Aristegui, ¿cuánto es? Andrea Aristegui. Andrea Aristegui, antes del estallido, era como una semana antes. Yo hablé también del topo de la historia. El topo de la historia, le dije, está a punto de irrumpir en el espacio público. Y una semana después vino el estallido. Yo diría que ahora el topo está vivito y coleando ahí abajito. Ahí abajito. Esperando con la misma fuerza tradicional, salir. Porque nada ha cambiado estructuralmente, digamos, para lo que el topo siente, piensa y quiere. Los problemas para él siguen igual. O sea, el descontento sigue. Claro. Entonces, en cualquier momento, eso no es fácil predecirlo. Este topo va a reaparecer. ¿Qué lo podría gatillar que saliera ya este topo a superficie? Hay miles de razones para que el gatillo está funcionando. ¿No? Está funcionando. Una inflación que es más grande que los números oficiales lo indican, sobre todo en los artículos de bienes de consumo, ¿no es cierto? Tienes una tasa de desempleo altísima, altísima. El sistema laboral que está basado en el empleo precario, contratos temporales, ¿no es cierto?, contratos honorarios, que te van cambiando, que no te da seguridad de futuro, ni en términos de carrera profesional o de oficio, ni en términos de ingresos para asegurar tu familia. Eso sigue igual, sigue igual. Tiene una tasa de delincuencia enorme, tiene una tasa de salud mental bajísima, es la peor de América Latina. La tasa de suicidio infantil y adolescente es la más alta de América Latina. Y eso repercute en el ambiente escolar. Y no hay ni una política para resolver estos problemas. Y incluso son varios, se están incubando y están avanzando, sí. Incluso la Convención Constitucional, fíjate que no planteó nada respecto del Código del Trabajo. Con todos los refundacionistas que decían otros que eran, no aplicaron nada, no tenían ni un trabajador metido dentro de la Convención. Y ahora, con respecto al nuevo proceso, profesor, usted ha sido bastante crítico, también señala que se hizo de espaldas al pueblo, que finalmente un acuerdo que realizó la clase política, los parlamentarios, y que tienen una muy baja adhesión, aprobación por la ciudadanía, y usted habla de que es ilegítimo este proceso. Sí, pero la legitimidad es precisamente la anuencia, el apoyo, la adhesión, la solidaridad ciudadana con ciertas políticas que se tomen. El problema es que como la ciudadanía no toma decisiones, cada vez que participa un poquito, digamos, por ejemplo, en los municipios, los llamados presupuestos participativos, por ejemplo, que llaman, la ciudadanía no manda, da su opinión y esta es consultiva. Se la toman o la dejan, da lo mismo. No vale. Entonces, la ciudadanía no toma decisiones, pero su sentimiento, su voluntad profunda existe.
existe. Claro, no tiene cómo oponerse públicamente a lo que están haciendo los políticos respecto al proceso constituyente. No tiene cómo. O sea, solamente le queda pensarlo por dentro. Entonces, por dentro hay una sensación de ilegitimidad, pero ya llevada a lo absoluto. Eso me consta. y que parte por el hecho de esta sensación, digamos, de un acuerdo, ¿cierto?, que se realiza de espalda al pueblo, como dice usted, 12 bases constitucionales que son inamovibles, que van a ser parte sí o sí de este proyecto, y también una comisión de expertos que va a redactar un anteproyecto antes que se involucren las personas que van a ser elegidas por la ciudadanía. ¿Cómo observa usted finalmente todas esas condiciones para una nueva Carta Magna en nuestro país? ¿Podemos volver a fracasar? Yo creo que este proceso de los políticos va a fracasar. Yo creo que va a obtener una votación de votos nulos muy alta en la primera que viene y un rechazo bastante alto en la última votación que propone. Eso va a ser casi seguro. El problema es qué va a hacer la ciudadanía para obviar este proceso y seguir un camino más legítimo, ella misma. ¿Se está preparando o no? ¿Está en condiciones de hacerlo o no? Ese es el problema. Y nadie informa de eso. La noticia va siempre por el lado de lo que hacen los políticos, pero no lo que está haciendo la ciudadanía. Eso es muy triste porque la ciudadanía está haciendo cosas. Eso, ¿y usted observa eso precisamente? Exactamente. Entre otras cosas, hay un proceso, un movimiento creciente de que las comunidades locales se organicen en torno a sí mismas, de distintas maneras, desde celebrar un carnaval en La Pobla. Yo estuve en un carnaval de la Villa O'Higgins, espectacular, se celebran a sí mismos, y eso implica no solo pasearse por una calle mirándose todos, saltando, brincando, bailando, disfrazándose, sino que además proponen ferias del libro, con presentaciones de libros y discusión de libros. Proponen también exposiciones de la artesanía local, de la poesía local, del teatro local, ¿te fijas? Y van tomando conciencia de sí. Ese es el principio del desarrollo del sentimiento de soberanía popular. Porque la soberanía... ahí nace el concepto de soberanía popular. La soberanía es función de la comunidad, es una voluntad colectiva. No es una voluntad individual. Es de un trabajo cohesionado social dentro de la comunidad donde uno se desarrolla. De ahí parte. Exacto. El individuo es libre, pero no es soberano. La soberanía es una función del colectivo. Y la única posibilidad que el pueblo, digamos, se organice como comunidad es localmente. Localmente. Ahora, profesor, ¿cómo ha observado usted el actual gobierno del presidente Gabriel Boric? Él finalmente, cierto, tiene un apoyo grande de la izquierda, pero ahora ha cambiado quizás algunos principios. Ha hablado también, por ejemplo, el tema de los carabineros, su apoyo. Ha hablado también de que es necesario reflexionar sobre actuaciones pasadas. Esto porque se le ha criticado mucho su posición, por ejemplo, que estuvo anteriormente respecto a carabineros y esta crisis de seguridad que se está viviendo. ¿Cómo ha visto el desempeño del mandatario? Bueno, habría una respuesta un poco larga, pero para tratar de resumirla. Recuerde que soy historiador. Historiador, desde el punto de vista histórico. ¿Cómo podría ser recordado? El pueblo siempre al final de cuentas queda en la calle. La calle es el ámbito de su acción política. Y hay que decirlo. En la calle el pueblo es un maestro. Hay que ver cómo actúa en la calle, ¿no? Desde el estallido social, que tuvo una expresión humanística, cultural extraordinaria, hasta la destrucción de la infraestructura crítica que le llamaban, las estaciones del metro, hasta pelea con los carabineros, ¿verdad? Hasta incendios, qué sé yo, todo lo que tú sabes. Porque como el pueblo lo mandaron a la calle, lleva 2 siglos aprendiendo cómo actuar políticamente desde la calle. Eso por un lado, ¿no? Entonces en la calle comienzan a surgir movimientos, grupos y líderes que se hacen famosos. Cuento corto, el 2001 aparecieron los pingüinos, ¿no? El mochilazo del 2001, el pingüinazo del 2006, la explosión estudiantil universitaria del 2011. Y de ahí surgió Boric. Del movimiento estudiantil en la calle. Y la Camila Vallejo, la vocera de gobierno. Jackson, etc. O sea, los pingüinos. Esta generación política nueva, son los pingüinos. ¿Nace de la calle? Nace de la calle, vienen de ahí.
de todas las movilizaciones, primero como estudiante secundario, después universitario y después, ¿verdad?, cuando estaban alegando todo el mundo por una asamblea constituyente. Y ahora que están en el poder, claro, ¿cómo cambia ahí? Bueno, lo que yo quería decir es que siempre la oposición a un sistema que se ha establecido en la forma que estamos comentando viene de la calle, pero surge un grupito, y el grupito se hace famoso porque ha peleado desde la calle. Claro. Pero llega un momento que ellos mismos se consultan, bueno, ¿y cómo seguimos? ¿Qué tal si nos presentamos candidatos para cambiar toda la cuestión desde dentro del Estado? Y se presentan a candidatos a diputado, senador, y al final el destacamento que surge de la calle, o la vanguardia si tú quieres, termina diputado, senador dentro del Estado. Y por tanto, parte, digamos, orgánica de la clase política. Se transforma en clase política. Y más tarde o más temprano, ese grupito que entra por la izquierda, por así decirlo, para llegar a algún acuerdo, negocia con la derecha y el centro. Y si hay un peligro muy grande que viene de la ciudadanía, se ponen todos de acuerdo. Eso se ha repetido 4 veces en nuestra historia. La izquierda genera una vanguardia, la vanguardia entra al gobierno parlamentario, ahí se convierte en clase política y terminan al final todos de acuerdo, exactamente como hoy. O sea, en este caso, Gabriel Boric, que nace de la calle junto al otro movimiento, se transforma finalmente en lo que ellos mismos en su momento estuvieron en contra. Eran pingüinos, fueron, digamos, adalides, por así decirlo, de un cambio constitucional, pero ahora son clase política. Y están todos, ningún partido fuera, todos metidos en este acuerdo, por Chile que le llamaron, ¿no?, para manipular ellos burocráticamente, ¿no?, siendo los más desprestigiados del país, 96%, claro, controlar el proceso constituyente. Ahora, por último, profesor, me llamó mucho la atención también lo que usted señalaba en el libro de que la historia tiende a repetirse. Y usted ponía un ejemplo súper concreto en términos ya políticos, ¿cierto?, de presidentes. Pasamos de Michelle Bachelet, Sebastián Piñera, Michelle Bachelet, Sebastián Piñera. La pregunta, si nos puede responder antes de despedirnos, ¿cómo se termina con este llamado círculo vicioso del que usted alude en el libro? Bueno, hay 2 círculos viciosos, ¿no? Uno, el hecho de que la ciudadanía quiere un cambio profundo en la Constitución porque nunca ha tenido una Constitución que le permita a ella participar, ¿me fijas?, y tomar decisiones y establecer mandatos soberanos. Nunca. Como la hecho intento, fue derrotada, entonces el experimento se repite 11 veces. Claro, 11 veces. Llevamos, ¿verdad? Y todavía no hay solución a ese problema. Ahí la historia se repite. 11 veces estamos repitiendo el mismo cuento y fracasando las 11 veces. Las 11 veces. Y por otro lado, dentro del circuito, si tú quieres resolver los problemas de acuerdo a la Constitución anterior, dentro de un parlamento con clase política allí señoreando el parlamento, ahí las soluciones son imposibles, las soluciones profundas, porque tiene que ponerse de acuerdo a la izquierda, el centro y la derecha. Si no, es muy difícil que uno solo tenga mayoría. Y al ponerse de acuerdo, ¿verdad?, resolviendo los intereses de todos los sectores políticos, no resuelven el problema de la ciudadanía. Viene el círculo vicioso. No sacas nada con votar tú, con tu votito individual y secreto. Por eso es que Bachelet, Piñera, Boric, capaz que surge ahora otro circuito, por decir con, ¿cómo se llama el candidato a la derecha? Cast. José Antonio Cast, el republicano, y después Boric. O la alcaldesa de Providencia. Evelyn Matei. La Matei, y contrapongas de nuevo, no sé a quién, Jackson, la Camila Vallejo, y otro circuito. Porque no van a poder reiniciar la historia y se repite y se repite. Profesor, lo último, testamento político de un historiador. Testamento, ¿por qué? ¿Es su última publicación? Porque no es la última publicación. Lo que pasa es que yo estoy investigando la historia de Chile, así como te digo, ¿no?, sin cartabones políticos, desde 1960. O sea, llevo 63 años investigando. Por una línea, por otra línea, económica, social, política, militar, qué sé yo, etcétera, etcétera. Y en profundidad, ¿no?, con pruebas, con documentos. A esta altura ya he terminado un poco esa tarea. Y estoy agarrando las hebras ahora de todas estas investigaciones para contemplar el presente. Y estoy, por tanto, en condiciones de decir, desde la historia hay un balance histórico con respecto a esta situación que es ¿no?, y va en ese libro.
Y ahí sí que me pongo militante, pero del ciudadano. Porque al contemplar 200 años que no se ha resuelto el problema, Claro. lo menos que tú puedes sentir como ciudadano es indignación. Bueno, ahí vamos a ver si es que finalmente este topo del que usted habla vuelve o quiere salir ahí a la superficie, profesor. Va a aparecer por un lado o por otro. Bueno, muchas gracias por esta interesante conversación. Ha sido, por supuesto, un placer tenerlo acá y a todos ustedes los dejamos, cierto, invitados a leer el nuevo libro del historiador Gabriel Salazar, La Gran Alameda de la Soberanía Popular. Gracias, profesor, por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación y tener la oportunidad de hablar un poquito del topo de la historia. Del topo de la historia. Bien, nosotros hacemos una pausa en la...